Si quiero dominar a la población, ¿qué necesito? Año 1873. Amanece una España rota. Amadeo de Saboya ha huido en plena madrugada, derrotado por una nación que jamás lo quiso. Se va entre amenazas, atentados, burlas y desprecio. La monarquía, una vez más, ha fracasado. Y los políticos del momento, en un alarde de irresponsabilidad histórica, hacen lo impensable. Proclaman la República. La primera República Española, sin referéndum, sin ley que lo respalde. Nace por decreto, como si cambiar de régimen fuera tan fácil como cambiar de bandera. El país está en llamas. En el norte, los carlistas han iniciado una nueva guerra civil defendiendo el trono de Carlos VII. En Cuba, los insurrectos llevan años luchando. En las calles de las ciudades, los obreros exigen pan y trabajo, y las logias masónicas conspiran en cafés y ateneos mientras los campesinos mueren de hambre. Y en Madrid, en el Congreso, los diputados se gritan y se amenazan a diario. No hay proyecto, no hay unidad, solo hay palabras. El primer presidente, Estanislao Figueras, no aguanta ni 6 meses. Un día, harto de todo, suelta una frase que lo resume todo. Señores, ya no aguanto más. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Y se va. Coge un tren en Atocha y desaparece sin decir nada. Le suceden Pi y Margall, Salmerón, Castelar, 4 presidentes en 11 meses. Ninguno logra estabilizar un Estado que se cae a pedazos. Y entonces llega el delirio, el sueño federalista. Pi y Margall, hombre honesto pero ingenuo, intenta imponer un modelo de república federal en un país que ni lo entiende ni lo quiere. Cree que los pueblos de España, libres y hermanados, formarán una nueva nación moderna y justa. Pero lo que consigue es abrir la caja de Pandora. Es aquí cuando empiezan los cantones. En Cartagena se proclama una república independiente que pide la protección de los Estados Unidos de América. Se forma un gobierno propio, se imprime moneda, se organiza una armada y se lanza incluso una expedición militar para liberar Málaga. Otras ciudades imitan la locura. Cádiz, Sevilla, Castellón, incluso Salamanca. Cada cantón quiere ser una mini-nación. Nadie obedece al poder central. El ejército republicano, dividido, apenas responde. La autoridad ha desaparecido. Mientras tanto, los carlistas siguen avanzando en el norte, y en Cataluña los obreros anarquistas toman las fábricas. No hay orden, solo caos. El gobierno envía tropas a Cartagena para reprimir la rebelión cantonal, pero los bombardeos de la ciudad generan más odio que obediencia. La artillería dispara sobre edificios civiles, hay cientos de muertos, y la moral del ejército cae por los suelos. En Madrid, la tensión política es insoportable. En diciembre, el presidente Emilio Castelar intenta imponer un régimen más centralizado, más autoritario, con poderes excepcionales para frenar el desgobierno. Pero los radicales, los utópicos, los enemigos del orden votan en su contra. Y entonces, cuando el país está al borde del colapso, entra en escena el general Pavía. El 3 de enero de 1874, el Congreso se reúne para debatir la investidura de un nuevo presidente. Y de pronto, el general Pavía entra en el Parlamento. Se acabó el debate. Se acabó la República. Se instala un gobierno provisional liderado por el general Serrano, con tintes dictatoriales. El experimento republicano ha muerto. Ni un año ha durado. Pero el daño ya está hecho. La palabra república queda manchada. Ya no es sinónimo de libertad, sino de caos, anarquía y traición. Los enemigos de España toman nota. Los militares también. Y la historia, que nunca olvida, empieza a prepararse para repetir el desastre. La Primera República no cayó por culpa del pueblo. Cayó por culpa de una élite desconectada, dogmática y arrogante.
Una república sin ley, sin ejército, sin autoridad y sin proyecto. Un suicidio colectivo narrado en directo. Un aviso que nadie quiso escuchar. 58 años después. 14 de abril de 1931. España despierta entre banderas tricolores y gritos de júbilo. En las plazas, en los balcones, en las avenidas de Madrid y Barcelona, miles celebran la proclamación de la Segunda República. Esta vez no hay rey que abdique. Alfonso XIII simplemente se va. Se exilia al ver que ha perdido el apoyo social y militar. La monarquía cae, pero no por la fuerza de las armas, sino por la ilusión de una promesa de modernidad, progreso y democracia. Por primera vez en mucho tiempo, parece que hay un horizonte claro. La República promete reformas, una educación pública y laica, derechos para los trabajadores, reparto justo de la tierra, separación entre Iglesia y Estado, sufragio femenino, descentralización territorial. Intelectuales como Ortega, Azaña o Unamuno ven en ella el nacimiento de una nueva España. Pero lo que nace con ilusión pronto se transforma en enfrentamiento. La República empieza mal desde el principio. Su origen ya es problemático. Nace de unas elecciones municipales. No fue votada por el pueblo como sistema, sino que se impuso al interpretar que el triunfo de los republicanos en las grandes ciudades bastaba para cambiar de régimen. Porque si bien las ciudades la celebran, en muchos pueblos se vive con temor, con desconfianza, incluso con rabia. El primer gran conflicto estalla en mayo de 1931, apenas un mes después de su proclamación. Arde Madrid, arde Málaga, arde Sevilla. Iglesias, conventos, colegios religiosos, arrasados, quemados. Se destruyen obras de arte, archivos, bibliotecas centenarias. El gobierno, encabezado por Alcalá Zamora, no hace nada. No quiere enfrentarse a sus propios votantes. El mensaje es claro. La Iglesia ya no es parte de España. Es el enemigo. El anticlericalismo se convierte en una obsesión. Se expulsa a los jesuitas. Se nacionalizan los bienes de la Iglesia. Se cierra la enseñanza religiosa. Se ridiculiza al clero. Los católicos, que representan a buena parte del país, se sienten atacados. No es una república para todos, es una república contra muchos. Y eso, en un país como España, solo puede llevar al desastre. En el campo, la situación también explota. La reforma agraria prometida no llega a tiempo. Se aprueba tarde, mal y sin medios. Mientras tanto, miles de jornaleros ocupan fincas, se enfrentan a la Guardia Civil y queman cosechas. Los grandes terratenientes, asustados, financian a la oposición. El odio crece. Los conflictos laborales se multiplican. Y el gobierno, dividido entre socialistas moderados y republicanos idealistas, no actúa con claridad. Tampoco ayuda la reforma del ejército. Azaña, convencido de que las Fuerzas Armadas eran un peligro para la democracia, purga mandos, cierra academias, impone jubilaciones forzosas. De nuevo, buenas intenciones, pésima ejecución. El resultado es un ejército humillado y resentido. Muchos oficiales empiezan a conspirar. La semilla del golpe ya está plantada. En 1933, las elecciones dan un vuelco. El pueblo vota a la derecha, la CEDA. Pero sus líderes, como Gil Robles, no son bienvenidos en el gobierno. La izquierda se niega a reconocer el resultado. Los socialistas se radicalizan. Largo Caballero, llamado el Lenin español, predica la revolución. Y cuando la CEDA entra en el gobierno, los socialistas no dudan. Llaman a las armas. Octubre de 1934. En Asturias, miles de mineros se levantan en una insurrección armada. 8.000 hombres con dinamita y rifles proclaman la República Socialista. Asesinan a curas, a guardias civiles, a burgueses. En Oviedo, la catedral queda destrozada. En Cataluña, Companys proclama el Estado catalán.
el gobierno central responde con el ejército. La represión es brutal. Cientos de muertos, miles de detenidos. Las heridas ya son irreparables. Cuando en 1936 gana el Frente Popular, ya no queda espacio para la paz. Se reabren cárceles, se saquean iglesias, se producen asesinatos políticos. Las milicias de izquierda patrullan las calles. Las derechas se arman. Las provincias están fuera de control. España se desliza hacia el abismo, paso a paso, sin que nadie quiera o sepa detenerlo. La Segunda República no fue solo una esperanza rota. Fue una oportunidad histórica traicionada por sus propios defensores. Porque no se construyó sobre el diálogo, sino sobre la revancha. No buscó reconciliar, sino dividir. Y cuando un régimen se convierte en campo de batalla entre ideologías irreconciliables, lo que viene después es inevitable. Julio de 1936. España ya no aguanta más. El país se ha convertido en un polvorín a punto de estallar. La prensa incita al odio. Cada semana aparece un cadáver más. Sindicalistas, falangistas, curas, diputados. Todos en el punto de mira. Y entonces sucede. El asesinato de José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la derecha, marca el punto de no retorno. Fue detenido ilegalmente por miembros de la Guardia de Asalto y ejecutado de un tiro en la cabeza. Fue una venganza por el asesinato de un teniente de la Guardia de Asalto a manos de falangistas. Pero en realidad fue la chispa que encendió el barril de pólvora. El ejército, que llevaba meses conspirando en la sombra, decide actuar. El general Franco, desde Canarias. Mola, desde Navarra. Queipo de Llano, en Sevilla. Cabanellas, en Zaragoza. Y el 17 de julio, el ejército de África se subleva en Melilla, Ceuta y Tetuán. Empieza la Guerra Civil Española. Pero lo que debió ser un golpe rápido, se convierte en un conflicto largo y brutal. El país se parte literalmente en dos. De un lado, los sublevados, los nacionales, apoyados por militares, carlistas, falangistas, católicos, parte del campesinado conservador y buena parte de la clase media. Del otro, el gobierno republicano, que retiene el poder legítimo pero se ve desbordado por la calle. Socialistas radicales, comunistas, anarquistas, milicias obreras, separatistas catalanes y vascos. Lo que ocurre en los primeros meses es un colapso total del Estado. En zona republicana, las estructuras del gobierno desaparecen. Las checas torturan y ejecutan a miles. El clero es masacrado. Más de 6.000 religiosos asesinados, entre ellos monjas, frailes, obispos. Iglesias reducidas a escombros. Las misas prohibidas. Los cementerios profanados. En Madrid, los presos son sacados en masa de las cárceles y fusilados en paracuellos del Jarama. Los anarquistas mandan más que el gobierno. En la zona nacional, la represión también es brutal. Se eliminan sindicatos, se encarcela a miles, se fusilan alcaldes, maestros, dirigentes de izquierdas. La represión es sistemática y organizada, pero hay orden. Se impone disciplina militar. La Iglesia vuelve con fuerza. Se entierra la República y comienza un nuevo culto, el del glorioso alzamiento nacional. Ambos bandos cometen actos atroces. Ambos justifican sus crímenes con la idea de salvar a España. Pero la realidad es otra. España se desangra. Más de 500.000 de muertos. Una generación entera rota. Una nación arrasada. La guerra se internacionaliza. Alemania e Italia apoyan a Franco. Envían armas, aviones, asesores. Los nazis bombardean Guernica, pero también Madrid, Barcelona, Alicante, Durango. La URSS, por su parte, apoya a la República. Llega armamento soviético, pero también el control del Partido Comunista, que somete a los demás partidos de izquierda. Empieza la guerra dentro de la guerra. Anarquistas y comunistas se enfrentan. Trotskistas perseguidos. Líderes revolucionarios asesinados por sus propios camaradas.
Orwell lo vio y lo escribió. La revolución devorando a sus hijos. En 1939, todo termina. Barcelona cae en enero. Madrid resiste hasta marzo, pero ya nadie cree en la victoria. El coronel Casado, harto de la dictadura del PCE, da un golpe contra el gobierno de Negrín. La República se autodestruye. El 1 de abril, Franco firma el parte de victoria. Se acabó la guerra. ¿Y la República? Muerta. No la mató solo Franco, se mató ella misma, por su falta de autoridad, por el odio sembrado, por su incapacidad de unir a los españoles en un proyecto común. Fue un régimen que comenzó con promesas, pero que acabó en el caos más absoluto. La Segunda República fracasó porque quiso construir una nueva España contra media España, y eso, en una nación como la nuestra, es sentencia de muerte. No hubo proyecto nacional, solo revancha. No hubo justicia, solo venganza. No hubo paz, solo odio. La historia no se repite, pero sí rima, y el eco de aquellos disparos aún retumba. El mensaje es claro: quien siembra odio recoge ruina, y cuando España se parte en dos, siempre pierde. Si quiero dominar a la población, ¿qué necesito?